Buen día, amigas y amigos del Museo Nacional de Historia Natural. Para quienes no me conocen, mi nombre es Verónica Silva, soy antropóloga física y curadora del área de antropología del Museo Nacional de Historia Natural. Como curadora del área de antropología, yo estoy a cargo de toda la colección de esqueletos y momias del museo. Así que me tocó estar a cargo de la exhibición Chinchorro Trascender a la Muerte, que es de lo que hablaremos hoy, pero específicamente responderemos a las preguntas que ustedes mismos nos hicieron a través de las redes sociales, en esta nueva modalidad que nosotros estamos implementando, buscando llegar a sus casas desde nuestras casas, para que todos nos quedemos justamente en casa, cuidándonos unos a los otros, y evitar entonces la expansión de esta pandemia que estamos viviendo hoy en día. Bueno, esta nueva iniciativa parte con este piloto y vamos a ver cómo resulta. Ustedes nos pueden dar después sus comentarios y ayudarnos a mejorar cada día. Esta es una iniciativa conjunta entre el área curatorial, el área de educación, el área de comunicaciones y de estrategias digitales y tecnológicas. Vamos a comenzar entonces con la primera pregunta, que es de Josué Jerez. Él nos pregunta, ¿de dónde provienen los pueblos chinchorro? La verdad es que esa no es una pregunta fácil de responder. Si bien han existido distintas teorías sobre el origen de los chinchorros, por ejemplo, que vendrían desde la Amazonía, en realidad el poblamiento o el origen de los chinchorros se relaciona con justamente lo que sería el poblamiento temprano de América y de Sudamérica en específico. Básicamente las migraciones más aceptadas de poblamiento vendrían, ¿cierto?, desde el estrecho de Bering, pasando por el Istmo de Panamá, y luego, como se ve en este mapa, expandiéndose por Sudamérica, y probablemente existieron poblamientos de tipo costero, que habría permitido entonces que estas comunidades, primeros pueblos, llegaran a asentarse a lo que es el desierto de Atacama y a la costa de la región de Arica, Parinacota y Tarapacá. Tenemos algunos sitios importantes como Quebrada de los Burros, Quebrada de Tacaguay, Quebrada de Hawái, y últimamente también el sitio Quebrada de Maní, que tiene fechas de 12.000 años antes del presente, y que está ubicado también en el desierto de Atacama, en la región de Tarapacá. Así que bueno, probablemente el origen de Chinchorro tiene que ver, obviamente, como lo que les digo, de este poblamiento temprano de Sudamérica. Las primeras evidencias que nosotros tenemos ya de culturas asentadas en la región de Arica y Parinacota con cuerpos humanos es el sitio Hacha, que tiene 9.000 años de antigüedad, y luego tenemos los sitios más tempranos ya con momificación natural en la quebrada de Camarones. Después tenemos una nueva pregunta de Carmen Villagra Vargas. Ella nos pregunta justamente qué significa chinchorro, y Niki Circo también nos pregunta qué significado tiene la palabra chinchorro. Bueno, la verdad es que el nombre chinchorro fue dado a este pueblo o a esta cultura por Luis Álvarez en 1961, ya que él estuvo excavando en lo que sería la pampa del Chinchorro. Lo que tenemos que entender es que los chinchorros no vivían en la playa, sino que más hacia arriba, donde están hoy en día las casas y también, por ejemplo, la maestranza Chinchorro. Todo eso correspondería a lo que era la pampa del Chinchorro, y el nombre entonces de la cultura Chinchorro fue dada por Luis Álvarez en lo que él denominó el sitio tipo Pampa del Chinchorro. ¿Pero qué significado tiene la palabra? Bueno, ¿por qué se llama Chinchorro, la playa Chinchorro y la Pampa del Chinchorro? Básicamente tiene que ver con dos cosas. Para la náutica, Chinchorro tiene que ver o significa
una embarcación que generalmente es pequeña y a remos. Entonces está asociada a las embarcaciones, pero también a las redes de pesca. Hay una pesca clásica que se llama chinchorreo y que utiliza estas redes que se llaman chinchorros, donde básicamente las personas tienen que trabajar en conjunto con una gran red que captura los peces y es una pesca tradicional que todavía se desarrolla en algunas partes de Chile. Incluso hay una fiesta que se llama la fiesta del chinchorro, donde los pescadores se reúnen justamente a pescar con esta antigua técnica de las redes. A partir de esto, tanto puede ser de las embarcaciones como de las redes de pesca, es que la playa Chinchorro y la pampa del Chinchorro se denominan así en Arica. Así que bueno, el nombre Chinchorro obviamente ha sido designado por nosotros mismos, en este caso Luis Álvarez, es un historiador ariqueño, gracias al sitio tipo Pampa del Chinchorro. Carmen Villagra pregunta, ¿hace cuántos años existió Inconsecuente? Otro usuario de Instagram nos pregunta, ¿hasta qué años duró la cultura Chinchorro y por qué desapareció dicha cultura? Bueno, con esta imagen vamos a contestar estas tres preguntas. Bueno, como les venía mencionando de antes, Chinchorro tiene sus primeros antecedentes en la quebrada de Hacha con 9.000 años de antigüedad, que correspondería al arcaico temprano. Sin embargo, las primeras evidencias de momificación natural, o sea, artificial, perdón, las primeras evidencias de momificación artificial, es decir, que intervienen los cuerpos para convertirlo en estas esculturas que ustedes conocen, se inicia a partir del 7600, según nuestros nuevos fechados. Son investigaciones recientes que nosotros estamos realizando para el sitio Camarones 14. Entonces tenemos nuevas fechas que en realidad nos remiten más allá del 7000, que era la fecha publicada, ¿cierto?, hasta el 7600. A partir de ese momento, entonces comienza un tratamiento mortuorio súper complejo en los infantes, que ya vamos a andar en él, para luego terminar, porque esto nos pregunta Inconsecuente, ¿cierto?, ¿hasta qué año duró la cultura Chinchorro? Cerca del 3500. ¿Y qué pasó ahí? ¿Desaparecieron estas poblaciones? La verdad es que no. Básicamente, si se fijan ustedes en esta línea de tiempo, lo que nosotros hemos vivido desde la llegada de los españoles hasta hoy es esto, pequeñito de aquí. Y miren todo lo que vivió Chinchorro a lo largo de la línea de tiempo en relación a lo que hemos vivido nosotros. Entonces es súper importante entender que los cambios que uno visualiza a lo largo del tiempo en Chinchorro son paulatinos, pero al mismo tiempo conllevan que ellos mantengan, ¿cierto?, estas tradiciones de tratamiento mortuorio complejo en los cuerpos a lo largo de todo este tiempo. Y no es que ellos desaparecieran, simplemente adoptaron nuevas costumbres y nuevas tradiciones, sobre todo en el tema mortuorio. Los cuerpos dejaron de ser trabajados como escultura y comenzaron a ser, por ejemplo, enfardados en textiles, ya que a partir del formativo aparecen los primeros textiles a telar, la cerámica y la agricultura. De alguna forma la agricultura, la llegada de la agricultura va a causar una revolución en muchos sentidos, desde el modo de vida hasta, obviamente, tema de alimentación y también del hábitat, de donde la gente privilegia vivir. Entonces, a partir de la llegada de la agricultura también se comienzan a poblar los valles. En la región de Arica y Parinacota comienza, ¿cierto?, con el Valle de Azapa y en la región de Tarapacá con la quebrada Tarapacá. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender es que no es una cultura que haya desaparecido, sino que va a cambiar paulatinamente sus costumbres y va a adquirir entonces nuevos elementos que también se asocian a tierras altas. Ya los desarrollos que nosotros vamos a estar viviendo en ese periodo
en todo lo que era el área andina. Probablemente esto se deba también a que hay mucho más contacto con otras poblaciones. Es un periodo donde se activan aún más las redes de intercambio y por lo tanto permiten estos intercambios culturales también. Así que es bastante interesante y obviamente que faltan muchos estudios para poder llegar a conclusiones respecto a qué pasó realmente con esta cultura, pero lo más importante es saber que hasta el día de hoy muchas de las técnicas de pesca o tradicional de los chinchorros o incluso sus elementos tradicionales de caza y pesca siguen existiendo dentro de los pescadores artesanales de la región. Así que yo creo que los chinchorros siguen siendo parte de nosotros y sobre todo de quienes habitan el territorio. Carmen Villagra nuevamente nos pregunta, ¿dónde estaban ubicados? Y Natalia Cifuentes ahí nos hace una pregunta bien importante que en parte la respondimos un poco antes, dice, ¿cuáles eran los procesos de asociatividad de la cultura? Bueno, ¿dónde estaban ubicados? La verdad es que, si ustedes ven este mapa de acá, podemos ver que la mayoría de los sitios chinchorros se concentran en el área de Arica, y tenemos importantes concentraciones también en lo que sería Camarones. De Camarones al sur, más que no existir evidencia, lo que hay es un vacío investigativo, y por lo tanto podríamos encontrar muchos más entierros chinchorros a lo largo de la costa de la región de Tarapacá si se intensificaran los estudios. Hoy en día estamos realizando nuevas excavaciones arqueológicas en el área que podrían dar luces, ¿cierto?, respecto a la presencia de chinchorro en Tarapacá. Además, nosotros tenemos sitios en Perú, que son todos los sitios de la región de Hilo, donde efectivamente se han encontrado elementos que podrían asociarnos también a la cultura chinchorro. Ahora, chinchorro, ¿cierto? Sabemos que los elementos más clásicos están en Arica, pero tenemos evidencia de este tipo de tratamiento mortuorio hasta el sur de Iquique, en Punta Patillos. Las momias o los cuerpos que corresponden a este sitio que fue excavado por Nielsen se encuentran en el Museo Regional de Iquique. Por otra parte, la mayoría de las evidencias de la región de Arica y Parinacota están presentes en el Museo de la Universidad Tarapacá San Miguel de Azapa. Y nosotros, como Museo Nacional de Historia Natural, tenemos la segunda colección más grande de chinchorros resguardada, ¿cierto?, en nuestro museo, a partir de las excavaciones y el trabajo de Max Zule y también de las excavaciones que se realizaron en Camarones 14 por Chapacase y Niemeyer. ¿Cuáles eran los procesos de asociatividad de la cultura? Bueno, sabemos entonces por esta gran amplitud que tiene la ocupación chinchorro a lo largo de toda la costa desértica de la región de Arica, Parinacota y Tarapacá, incluso se cree que su influencia podría haber llegado hasta Antofagasta, que tienen que haber tenido contacto, ¿cierto?, a las poblaciones a lo largo de la costa. Sin embargo, conociendo la geografía de las regiones de las que hablamos, podemos ver que tenemos los valles transversales y las quebradas que permiten el tránsito hacia el interior. Probablemente las comunidades chinchorros realizaban expediciones para adquirir recursos naturales hacia el interior, utilizando estos valles transversales y las quebradas, y también es probable que tuvieran contacto con otras culturas que habitaban en tierras altas, por ejemplo, y con las que pudieran haber hecho intercambio de distintos elementos. Por ejemplo, el manganeso hasta el día de hoy no se ha encontrado en la región costera. Es un producto que se encuentra en tierras altas. Así que bueno, ese podría ser uno de los elementos por los que los chinchorros debían viajar en busca de materias primas. Obviamente que hay muchos más.
Verónica Pin nos pregunta, ¿qué lugares poblaron y cuál era su principal alimentación? Bueno, como mencionábamos antes, los chinchorros se ubicaron específicamente en áreas de desembocadura, pero también cerca de aguadas. Obviamente que el recurso hídrico es importante para sobrevivir en el desierto, y la verdad es que la alimentación es principalmente de productos marinos. Lo que muestro acá son conchales, tremendos conchales ubicados en la quebrada Camarones, donde podemos ver una gran acumulación de conchas de distintos moluscos y distinto material malocológico, junto, por ejemplo, con piedras de moler y otros elementos de la cultura que nos remiten, esto básicamente es un basural, y nos remiten justamente a su vida cotidiana. Entonces, ¿cuál es la principal alimentación? Todos los productos marinos. Y ahí es bien importante un tema que nosotros estamos estudiando, justamente el tema de la alimentación a través de análisis químicos de isótopos estables, donde obviamente se está comprobando que lo principal en la alimentación son los productos marinos, no solamente mariscos, sino también peces de diversas especies y lobo marino. El lobo marino también debió ser parte importante de la dieta, ya que proporciona ricas proteínas, pero además grasa y pieles de buena calidad. También sabemos que los guanacos incursionaban a la costa. Hoy en día lo están haciendo de nuevo, ya que nosotros no estamos en las playas. Había un video circulando por ahí de unos guanacos en Argentina llegando a la playa. Entonces sabemos que además los chinchorros tenían ese recurso disponible. Y eso, ¿cómo se evidencia también? Bueno, podemos ver la utilización extensiva de las pieles de guanaco en el método tradicional de envolver a los cuerpos o incluso en la taxidermia de los cuerpos. También nos pregunta Elena Tancara, en su alimentación, ¿qué clases de verduras incluía? Bueno, volviendo al tema de la alimentación, como les mencionaba antes, ellos utilizaban todos los recursos disponibles en la costa desértica. De vez en cuando seguramente varaba, por ejemplo, alguna ballena, porque hemos encontrado huesos de ballenas asociados. Sin embargo, no es algo que se refleje en la dieta de forma importante, a diferencia de los otros productos marinos que nosotros podemos ver acá en esta cadena trófica. Respecto a las verduras o los vegetales, sabemos, cierto, que consumían algas y probablemente otros elementos del valle, como por ejemplo la totora. La totora en ciertos periodos presenta unos tallos que son comestibles y que están justamente en la base de la totora. Entonces se puede usar la ramita para, por ejemplo, elaborar esteras, para el relleno de los cuerpos, para hacer viviendas también con la estera o pisos ocupacionales, pero los tallos, digamos, donde va ahí enterrado, lo que no se ve en superficie de la totora es comestible. Así que es uno de los vegetales que sabemos que pudieron utilizar para comer. Obviamente que también hay, por ejemplo, árboles como el algarrobo, del que pudieron hacer uso, y otros elementos justamente recolectados desde los valles y desde el interior. Cristian González nos pregunta, ¿existe evidencia de momias chinchorro enterradas masivamente al mismo tiempo por alguna enfermedad de esos tiempos? Algo así como las fosas comunes de hoy. La verdad es que sí existen entierros múltiples para chinchorros, sobre todo en lo que es la región de Arica y Parinacota, hasta Camarones. Acá tenemos un ejemplo, la reproducción que nosotros hicimos para la exhibición Chinchorro Trascender a la Muerte, que estuvo presente en el Museo Nacional de Historia Natural y que ahora está itinerando por el país.
donde efectivamente vemos entierros múltiples, sin embargo, no lo podemos asociar a un solo episodio de, por ejemplo, muerte masiva por alguna enfermedad. La verdad es que los individuos presentan distintos tipos de enfermedades y distintos tipos de elementos diagnósticos, pero no podemos asociarlo a un evento masivo. Así que más bien estos entierros múltiples se asocian a entierros por asociatividad, es decir, son familias probablemente que están siendo enterradas juntas, incluso puede que no sean enterrados todos en el mismo momento, sino que se van juntando a medida que las personas van muriendo. Este es uno de los entierros de Camarones 14 que nosotros hicimos la reproducción, que es lo que ustedes ven ahí, donde tenemos dos mujeres, una mujer de edad media y una mujer adulta mayor, asociado a dos infantes, un niñito o niñita de 4 años y un bebé recién nacido. Ambos los tenemos fechados, este entierro completo tiene fecha, y como les mencionaba antes, estamos dentro de los 7.600 años de antigüedad antes del presente. Así que es bastante interesante lo que está pasando en Camarones. Pues en Salida Cami nos preguntan, ¿utilizaron solo un tipo de momificación? ¿Hacían distinciones de edad, clase o sexo en dicho proceso? Bueno, sabemos que no hay un solo tipo de momificación, de hecho es difícil hablar de tipos. Aquí me voy a explayar un poco y voy a hablar de lo que ha sido un poco la historia de la investigación en Chinchorro. La primera tipología, ya que hablamos de tipos, fue creada por Max Zülle entre 1917 y 1922, y él básicamente definió 3 tipos: las momias de tipo sencillo, las de preparación complicada y las revestidas con barro. Las de tipo sencillo son las momias naturales, ¿cierto? Que espontáneamente se momifican gracias a las condiciones del desierto de Atacama, la salinidad del suelo, la baja precipitación, contribuyen, ¿cierto?, a la preservación de los tejidos blandos, que básicamente es la definición de momia. Una momia es un cuerpo al que se le han detenido, ya sea natural o artificialmente, los procesos de descomposición cadavérica. Por lo tanto, los tejidos blandos se conservan. En el caso de las momias de preparación complicada, según las clasificó Zülle, acá hay un tratamiento muy, muy invasivo, en el sentido de que pueden haber distintas formas, pero básicamente se extraía la piel para conservarla, luego se le sacaban todos los músculos y los órganos, quedando el esqueleto completamente limpio. Y una vez que se hacía eso, el cuerpo comenzaba a reconstruirse nuevamente, armando el esqueleto y rellenándolo con distintos elementos como fibras vegetales, arcillas, o también pueden ser sedimentos de distintos tipos, pieles de animales o pelo de animal o de ave. La verdad es que hay tanta variedad en los tratamientos que es difícil definir de una sola forma cómo habría sido este tratamiento mortuorio. Finalmente, en casi todos los casos se devuelve la piel o la piel es reemplazada por piel de animal y el cuerpo luego puede ser colocado o enfardado en una estera de fibra vegetal o en un fardo de, por ejemplo, piel de pelícano o alguna piel de animal, por ejemplo, el guanaco. Y finalmente las revestidas de barro son las que, dentro de lo que definió Max Zülle, él lo llamó el procedimiento más curioso de momificar que se ha visto en el mundo. Básicamente los cuerpos pueden estar eviscerados o no, pero lo que los caracteriza es que llevan una cobertura que puede ser de barro o puede ser de arena con algún tipo de aglutinante. Así que
los cuerpos se ven más o menos como en el dibujo. Bueno, respecto a la historia de las tipologías y los estilos, la verdad es que la mayoría de las investigaciones a lo largo del tiempo se han enfocado en llegar a definir estos tipos y estilos para las momias, para cómo son creadas las momias o el resultado final. Entonces, Max Zülle, como les decía, tenía esa tipología que ya les mencioné. Allison y colaboradores en 1984 crearon una nueva tipología que era basada en números, donde también los diferenciaban entre momificación natural, artificial y los cuerpos cubiertos con una capa de arena concrecionado, y los cuerpos que tenían evidencia de haber sido secados con fuego. Esas fueron las clasificaciones a grandes rasgos, pero habían subtipos, como les mencionaba, con números, y la verdad es que cuando uno intenta utilizar esto, se vuelve un poco complejo ir definiendo cada uno de los tipos, cuando uno trabaja realmente con los cuerpos chinchorros. Luego viene una simplificación de esta propuesta de Allison que realiza Bernardo Arriaza, donde habla efectivamente nuevamente de esto, de la momificación natural, la momificación con tratamiento complejo y las momias con pátina de barro con o sin eviscerar, que es la clasificación básica de Max Zülle, pero además dentro de la momificación con tratamiento complejo, él las separa en tres, que serían las rojas, negras y vendadas. Finalmente, porque voy a ahondar con esto en la próxima diapositiva, finalmente Indira Montt en 2014 define estilos. Estos estilos ella los define en dos principalmente: el estilo de cuerpos modelados, que serían todos estos cuerpos modelados en arcilla, que tienen, por ejemplo, reconstrucción de genitales, de mama, etcétera, y los cuerpos rellenos, que también vamos a hablar de esto. Y dentro de los cuerpos de relleno, ella separa en dos: los con sedimentos y elementos y los con vegetal. La verdad es que esta clasificación es un poco más útil, ya que nos da más chance o más libertad, ¿cierto?, en poder clasificar los cuerpos en uno y otro estilo. A diferencia de los otros, que son especies de recetas de cocina muy estáticas, que la verdad es que si un cuerpo no cumple con esa receta de cocina, es difícil poder clasificarlo dentro de esa tipología. Y voy a explicar esto. Bueno, a propósito de la pregunta de Tosiel, que es un poco también lo que estamos respondiendo, dice: explíquenos la composición del manganeso y la diferencia entre momias rojas, negras y vendadas. La verdad es que de la composición del manganeso no voy a ahondar, hay harta bibliografía, se puede buscar. Básicamente los chinchorros utilizaban el manganeso para dar el color negro en las distintas formas de preparar los cuerpos, y lo que utilizaban es óxido de manganeso, y el óxido de manganeso de todas formas requiere una preparación para poder ser un pigmento. El óxido de manganeso no es que uno lo encuentra como una especie de roca, y no es que la roca pueda pintar, no. Había todo un proceso de preparación del manganeso para convertirlo en pigmento. Ahí les recomiendo la bibliografía existente. Hay un paper de Marcela Sepúlveda y colaboradores, no recuerdo el año en este momento, pero que habla de estos óxidos de manganeso, y donde ustedes pueden ver ahí cómo lo obtenían los chinchorros y también cómo lo preparaban. También los trabajos de Bernardo Arriaza y colaboradores. Bueno, básicamente, como les mencionaba antes, la tipología de Arriaza, que es la más conocida, porque es mucho más simple de entender y por lo tanto se masificó y es la más utilizada, las clasifica en tres: las momias negras, rojas y vendadas, donde básicamente las negras son las que Indira Montt clasifica como momias o cuerpos, más bien, modelados, que como les mencionaba antes, el principal elemento es que están modeladas sobre el esqueleto, modeladas con arcilla, que permite, por ejemplo, dibujar o esculpir, mejor dicho, perdón, las mamas o los genitales. En el caso de los hombres, por ejemplo, también podemos ver los genitales.
obviamente que en una reconstrucción del cuerpo, no es que sean ni las mamas propias del individuo, ni los genitales propios del individuo, sino que hay un modelamiento del cuerpo a partir de la arcilla. Lo mismo que las máscaras, ¿cierto? Donde se reproducen estas caritas con rasgos faciales muy discretos. Después en la tipología de Arriaza están las momias rojas, donde básicamente él define que son cuerpos que presentan incisiones, y a partir de esas incisiones se les extraen los órganos y tal vez algo de musculatura, pero no todo, y básicamente están rellenas con distintos elementos, y ya no habría modelado con arcilla, solamente en las máscaras y parte del casquete. Otra diferencia es que las de negra tendrían el pelo corto y las rojas tendrían el pelo largo. Básicamente las vendadas serían una derivación de las rojas, pero donde la piel es agregada en tiritas, así como una especie de vendaje, como lo que vemos acá. La verdad es que hay bien pocos casos de eso, y voy a andar un poquito en esto, pero ahora a partir de mi experiencia en el museo. Hay un trabajo bien interesante de Agustín Llagostera del año 2003, donde él trabaja con parte de la colección del Museo Nacional de Historia Natural, de esta colección que yo les mencionaba, que es de Max Zule, y también con la colección del Museo Regional de Iquique, que es la colección Nielsen, que es lo que les mencionaba antes, que proviene de Patillos. Bueno, en esta propuesta, Agustín Llagostera habla de que los cuerpos chinchorro más bien serían cuerpos taxidermizados, es decir, que el tratamiento mortuorio se parece mucho más a una taxidermia que a la momificación propiamente tal. Para eso vamos a retomar el tema que les mencionaba antes, que es la momificación. Bueno, la momificación artificial es justamente conservar los tejidos blandos de forma artificial, valga la redundancia, y la palabra mumia proviene básicamente de los bálsamos que utilizaban los egipcios para cubrir las momias. Entonces luego se popularizó, ¿cierto? Y las momias egipcias han sido un referente para lo que es la momificación artificial a lo largo de varias décadas y siglos incluso, ya que es una de las áreas, digamos, más popularizadas de lo que a momias se refiere. Siempre que nosotros hablamos de momias, como que la gente se le viene a la cabeza, ¿cierto?, las momias egipcias. Y claro, son un ejemplo bien concreto de lo que una momia es. Ahí básicamente lo que hacían los egipcios era desecar artificialmente el cuerpo utilizando natrol, que son sales extraídas del desierto, que tienen un alto componente de elementos antisépticos, como por ejemplo el bicarbonato. Entonces ellos cubrían el cuerpo con este natrol. Una vez que la persona moría, extraían algunos órganos, cubrían el cuerpo con natrol, lograban la desecación del cuerpo a través de estas sales, y luego el cuerpo era envuelto en lino y también cubierto antes y después con este bálsamo, que además era oloroso, ¿cierto?, perfumado, y que básicamente es de donde proviene el nombre de mumia, que finalmente se popularizó como momia. A diferencia de las momias egipcias, en los chinchorros tenemos muy poco tejido blando, básicamente se conserva la piel y el pelo. Y el pelo ni siquiera es de los individuos, el pelo probablemente fue donado por algún integrante de la familia, y fue entonces colocado de alguna forma como una ofrenda de vida o como parte del proceso de renacer de estos cuerpos. Así que la verdad es que esto de los cuerpos taxidermizados calza mucho más que la tradicional, ¿cierto?, teoría de que serían cuerpos momificados. Bueno, nosotros en el Museo Nacional de Historia Natural tenemos una colección de
59 cuerpos de la colección Max Zule, más 23 de la colección Camarones 14. Y Karencita Martínez nos pregunta, ¿cuál es la característica más llamativa del proceso de momificación que realizaba esta cultura? Esto lo quiero justamente asociar a lo que estábamos hablando antes. La verdad es que si bien ellos eran cazadores, pescadores, recolectores, lo que más llama la atención del mundo entero es el espectacular tratamiento mortuorio que le daban a sus muertos, sobre todo a los infantes. La verdad es que el tema del tratamiento mortuorio tan complejo comienza justamente, como les mencionaba antes, en Camarones 14 con infantes. O sea, no encontramos adultos con este tratamiento en Camarones 14, sino que solo niños y bebés. Pues en niños, niñas y bebés. Eso es bastante llamativo porque nos remite también a pensar en qué es lo que está pasando en esta mente de Chinchorro, que hay una especie de culto a la infancia, o qué es lo que está haciendo que ellos busquen en especial preservar a sus infantes. Hay una teoría de Bernardo Arriaza sobre el arsénico que se relaciona justamente a que en la quebrada de Camarones hay una alta concentración de arsénico en las aguas, eso provoca efectivamente mucha muerte, abortos espontáneos, muerte perinatal, muerte en los infantes antes de 3 años, algunas deformaciones congénitas, y por lo tanto, efectivamente, la población, sobre todo en Camarones, podría haber tenido un estrés, y producto del agua de bebida, que está muy contaminada con arsénico, y efectivamente tener mayor cantidad de muertes de infantes y abortos. Sin embargo, esta no puede ser la única causa por la que los cuerpos comenzaron a tener tratamiento mortuorio. Obviamente que hay un tema espiritual detrás, y que ahí se relaciona también, por ejemplo, con elementos como el querer preservar a estos infantes dentro de la cultura, y de alguna forma que ellos cumplan un ciclo que no vivieron o que no alcanzaron a vivir por la muerte temprana. Hay una cosa también llamativa, es que en los periodos más tardíos, ya en el último periodo de Chinchorro, de nuevo son los infantes los únicos que están siendo tratados con esta transformación del cuerpo. Y acá es donde está el ejemplo de los infantes que nosotros tenemos en el Museo Nacional de Historia Natural. Cuando yo comencé a estudiar a los infantes del museo, la verdad es que me sorprendí muchísimo por la variedad de tratamientos que tenemos. O sea, dentro de este periodo más tardío que abarca entre el 3000, perdón, entre el 4000 y el 3500 antes del presente, tenemos mucha variedad de tratamientos. Si bien los elementos que se utilizan para el relleno de los cuerpos o para el modelado de los cuerpos son los mismos elementos, fibras vegetales, pieles de animales, pieles de aves, arcillas, etc., la forma de utilizarlos en cada cuerpo es distinta. Entonces yo diría que lo que más llama la atención, este proceso de momificación o este proceso de taxidermia, es que ninguno es igual que el otro. Y con esto vuelvo al tema anterior. La verdad es que yo prefiero no clasificar a los cuerpos en ninguna tipología, porque cuando los clasificamos en una tipología, como el clásico ejemplo de las rojas, negras y vendadas, la verdad es que perdemos la perspectiva de la gran variedad de tratamientos que nosotros podemos encontrar en Chinchorro. Y creo que eso es lo más fascinante de esta cultura. Significa que cada familia trabajaba el cuerpo de su difunto, de su niño muerto, de la mejor forma que podía, poniendo elementos propios en la elaboración de esos cuerpos. Eso me parece que es dentro de lo más fascinante y llamativo que tiene este proceso de
tratamiento mortuorio o momificación. También una de las cosas más llamativas, ¿cierto?, es la presencia de fetos. En este caso, este que ustedes ven acá, que parece una figurita, en realidad es un cuerpo momificado, que es un feto de 5 meses de gestación. Nosotros pudimos ver a partir de la tomografía los huesitos en su interior y determinar la edad del individuo. Además, si se fijan acá, está con los centímetros, es muy pequeño, sin embargo es grande para lo que debiera ser para la edad en que murió, 5 meses de gestación. Y por lo tanto, además hay un proceso que realizan los chinchorros dentro del cuerpo, separando cada uno de los huesitos de los elementos óseos que están conformando el cuerpo para hacer crecer este cuerpo. Entonces, nuevamente nos remitimos a la idea, o digamos una propuesta mía, de que al parecer también hay un proceso de mental, digamos, en la creación de estos cuerpos, de querer hacer crecer a cada uno de estos niños, estos infantes, incluso los fetos, para que cumplan, como les mencionaba antes, este ciclo dentro del grupo familiar, el ciclo que no vivieron al morir antes de tiempo. Bueno, parte de lo que ha sido nuestra investigación dentro del Museo Nacional de Historia Natural y con la colaboración de la Clínica Las Condes, nosotros, a partir del cuerpo real, ¿cierto?, hicimos tomografías computarizadas llevando los cuerpos a la Clínica Las Condes. Ahí pudimos observar los cuerpos por dentro y observar cada uno de los elementos que los componen, y ha sido, la verdad, es que una tarea fascinante, ya que hemos podido ver elementos que no podríamos ver a simple vista, como por ejemplo arcillas al interior del cuerpo, que arman el cuerpo, estas varitas de madera que van a permitir unir, por ejemplo, la cabeza con el cuerpo, los distintos elementos vegetales, arcillas y sedimentos que van a conformar el cuerpo, y finalmente también nos ha permitido reproducir digitalmente estos cuerpos y poder imprimirlos en 3D para la exhibición, porque la exhibición no muestra cuerpos reales por un tema ético y de conservación, sino que hemos presentado en esta exhibición las mejores réplicas, puedo decirlo, porque son réplicas realizadas a partir del original con impresión 3D, y que permite darle hiperrealismo. Y además también nos ha permitido elaborar, por ejemplo, una aplicación que nosotros teníamos en el Museo Nacional de Historia Natural, en un Maison Touch, donde podíamos armar el cuerpo con cada uno de los elementos. Así que la verdad es que ha sido un trabajo fascinante y del cual nos queda mucha investigación por delante. Entonces, a propósito de eso, Gabo Gabriel nos pregunta: ¿qué preguntas quedan por responder y cuál considera que podría ayudar a responder muchas otras? La verdad es que nos queda mucho camino por delante. Sabemos que existen muchas preguntas por responder. No podríamos en este momento decir una, porque el proceso de investigación es así, pasito a pasito, vamos haciéndonos cada día nuevas preguntas. De nuevo, ¿por qué? ¿Por qué los chinchorros decidieron hacerle este tipo de tratamiento a sus muertos? ¿Por qué elegir principalmente a los niños? Por ahí había una pregunta que no respondí, de si había alguna diferencia entre clases sociales, o si había más hombres y mujeres. La verdad es que no hemos encontrado, en términos estadísticos, ninguna diferencia. Sabemos sí que los niños son los que están siendo principalmente tratados en los periodos más tempranos. Camarones 14, solo infantes. Luego tenemos el periodo del arcaico medio, donde aparecen estos cuerpos modelados, y ahí efectivamente tenemos cuerpos modelados según la clasificación Indiramont, y ahí efectivamente tenemos adultos que están siendo tratados. Pero luego, en el arcaico tardío, ya en el periodo tardío de los chinchorros, antes de la llegada a la agricultura,
nuevamente son solo los niños los que están siendo tratados. Eso es bien interesante porque nos habla también de una especie de culto a los muertos, pero no relacionado necesariamente a los ancestros, sino, como les mencionaba antes, pareciera haber un tema ahí de querer preservar a estos individuos dentro del grupo familiar. Entonces, la verdad es que nosotros queremos imaginarnos esto como la imagen que les muestro, donde hay participación, faltaron los niños acá, donde hay participación de toda la comunidad en la elaboración de los cuerpos. Por ejemplo, acá tenemos una mujer que está entregando su cabello para la elaboración de la peluca, que finalmente va a ser puesta en el individuo. Acá tenemos otro individuo fabricando el pigmento, llevando la máscara, etc. Y obviamente que, como les mencionaba antes, pareciera existir un trabajo que es un conocimiento tanto anatómico como técnico-estilístico, que es traspasado de generación en generación. Probablemente los abuelos tuvieron ahí un rol sumamente importante en la transmisión del conocimiento. Sin embargo, no vemos que exista un especialista, un momificador, como si lo existía en el antiguo Egipto. Aquí pareciera ser que son las propias familias, las madres, las abuelas, los tíos, las tías, padres, etcétera, los que están poniendo cada uno de su propia agencia, de su propia inventiva a la hora de elaborar cada uno de los cuerpos de los infantes. Así que es un tema fascinante, quedan muchas preguntas por responder, y vamos, como les digo yo, cada día avanzando un poquito más. Ahora nos llegaron nuevas fechas, así que a trabajar en eso. Para mí ha sido un gusto poder llegar a ustedes desde mi casa a sus casas. Por favor, no salgan, quédense en su casa, tenemos que ganarle a este virus y sobre todo no colapsar los sistemas de salud. Les mando un abrazo y muchas gracias por su atención.